A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Conducción y community manager, Alejandra Formoso Urruzola. Y desde Madrid, nuestra corresponsal, Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Buenas tardes Argentina, buenas tardes Colombia, Haití, buenas tardes Nueva York, sede de las Naciones Unidas, buenas noches Chipre, África toda, República Centroafricana, Medio Oriente, buenos días India y Pakistán, buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Radio Soldados, de este programa Cascos Azules y todas nuestras redes sociales. Hoy recordamos con estas campanas a nuestro queridísimo Horacio Calderón, prestigioso analista internacional y experto en Medio Oriente. Su trabajo académico hizo grandes contribuciones para la comprensión del territorio global, analizó el rol de los grupos extremistas como Hezbollah y Al Qaeda, su labor durante la Guerra de Malvinas y cientos de viajes por el mundo. Nuestro homenaje a él en su muerte, en el recordatorio de su muerte, que fue el 4 de junio del año pasado, a semanas de que haya estado acá en este estudio entrevistándolo, fue realmente conmocionante para nosotros. Y sobre todo que él había hablado de lo que era Hamas, lo que era Gaza, él estuvo muchas veces ahí, así que... Pero hoy cambiamos la orientación y nos sentimos infinitamente agradecidos la presencia con nosotros de la, y lo voy a decir de vuelta, si bien lo dijimos en Instagram, de la directora nacional de política internacional de la... No lo digo largo, del Ministerio de Defensa. María Cristina Domínguez, bienvenida. Bueno, muchas gracias al equipo, particularmente también a Eduardo, que nos conocemos de hace muchos años. Mi y sé que profesora. ¿Vos eras ¿qué dabas? ¿De estrategia? Estrategia en la maestría y después di otras materias, geopolítica, defensa, en el curso de oficial de Estado Mayor, pero ya con camadas de la promoción 115 en adelante. Claro, eran todos jóvenes. Sí. No, así que bueno, ya muchos me conocen sin duda por esos ámbitos. Muy agradecida por la invitación y sé que les debía esta visita hace tiempo, pero bueno, a veces cuestiones de agenda lo dificultado. Sí, alguien tiene que trabajar, ¿viste? Nosotros venimos acá a divertirnos, esto es otra cosa. Lo tuyo es responsabilidad y me consta que realmente tienen muchas cosas que hacer y bueno, le pedimos a Juan Bataleme, que ha estado un par de veces y muchas veces caminaba por la calle, se escuchaba el traqueteo por la calle y así hacíamos las entrevistas. Bueno, en un contexto internacional marcado por conflictos, tensiones, esta geopolítica, estas transformaciones geopolíticas y tecnológicas, queremos entender cómo se posiciona nuestro país en temas tan sensibles como las misiones de paz, la cooperación regional, los desafíos del siglo XXI. Y por supuesto, un tema crucial que queremos saber y comentar y dar a conocer a nuestra audiencia: ¿qué rol ha tenido Argentina en la última conferencia internacional sobre el mantenimiento de paz, como la de Berlín en mayo, que estuviste presente? Fuiste la elegida, María Cristina Domínguez, para estar allí. Sí, es así. Me tocó representar al Ministerio de Defensa en esta conferencia ministerial de alto nivel sobre mantenimiento de la paz, que se hace periódicamente. La última había sido hace 2 años atrás en Ghana, de la cual Argentina participa desde la primera reunión en el 2015. Y en este caso, bueno, tuve la oportunidad de hacerlo por el Ministerio de Defensa. La ministerial, que le dicen así. Exactamente, que convoca a nivel ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Defensa. Obviamente con la temática específica del mantenimiento de la paz y obviamente en el marco de las Naciones Unidas.
La temática en este año era el futuro de las misiones de paz, algo de eso. En esto quiero enfatizarte, yo te dejo acá unos papeles porque nosotros desde acá, desde el micrófono, veníamos hablando lo de 5 tendencias para las Peace Operations de Naciones Unidas y 5 llamados a acción. Está lo de Summer Walker, hay mucha cantidad muy profusa cantidad de documentos que anticipaban la importancia de este momento. Contanos un poco eso. Bien, yo creo que coincido con este planteo, Eduardo, que estás haciendo, en que estamos en un punto de inflexión, creo yo, sí, en el contexto internacional y por supuesto en lo que hace al mantenimiento de la paz y por lo tanto a las misiones, ¿no? En ese sentido, uno ya tiene unos cuantos años y me hace recordar un poco el contexto de época y las actividades y documentos que se generaron en torno a finales de los años 90, que terminó concretándose con el informe Brahimi y los protocolos posteriores. Digo, sí, hago un poco, sé que me fui un poco atrás en el tiempo, no, pero lo importante es, pero me parece que hay que establecer un hilo conductor en términos de lo que pueda representar para Naciones Unidas, para el mantenimiento de la paz y las misiones en particular, el trabajo que se está planteando mirando a futuro como desafiante para las misiones de paz. Un poco esta presentación del contexto que estamos viviendo, el tipo de conflictos, la manera en cómo se materializan estos conflictos, sin lugar a dudas, está dejando abierto el debate y creo que esto ha sido uno de los puntos principales de la conferencia, ¿no? Teniendo en cuenta que es una conferencia que convoca al más alto nivel político estratégico y que es donde se expresan básicamente los compromisos, ¿no? Creo que los compromisos tienen que ver más con una coyuntura de urgencia, me refiero a los compromisos de capacidades, que es la otra dimensión de la conferencia, que tiene que ver con una urgencia de coyuntura, pero creo que eso se dio en un ambiente mucho más profundo y mucho más abierto, tratando de avanzar respecto a cuáles son los desafíos que se le presentan hoy a Naciones Unidas en su involucramiento en los conflictos armados. Realmente es una gran cantidad y nosotros hemos tratado de ir difundiendo este tipo de cuestiones. El mismo Lacroix, François Lacroix, sí, que es la máxima autoridad de misiones de paz, él está hablando que a los peacekeepers necesitan pacificadores, que los gobiernos tienen que comprometerse. Hay muchos gobiernos que han inclusive expulsado las misiones de paz desde República Democrática del Congo, como tantas otras. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que hace referencia a crimen organizado transnacional, que prestarle atención a la temática de la misión de paz en sí, en el terreno, no puede desconocer, qué sé yo, la imagen de Somalia, la imagen de Haití. Estuvimos con von Eichen la semana pasada. Lo he escuchado. Y realmente, claro, y acá tengo que jactarme de algo. Como yo le decía recién, como buen petizo, el año pasado quizá intuitivamente me escapé a Estados Unidos a un curso que justamente encaraba el crimen organizado transnacional. ¿De eso se habló? Sí, totalmente. Y por eso recomiendo, para aquellos que estén interesados, leer el trabajo que publicó el C-34, Naciones Unidas, de un trabajo que se encargó al Departamento de Peacekeeping a instancias de Alemania, que era el país anfitrión de esta conferencia, y es el futuro del mantenimiento de la paz, nuevos modelos y capacidades relacionadas, y que obviamente plantea en uno de sus apartados, en uno de sus capítulos, las 30 funciones en las cuales se enfrentarían hoy o podrían estar vinculadas las misiones. Yo tengo, te voy a dejar después, una de ellas, sí, son 30 que van desde el despliegue preventivo a la prevención de atrocidades, algo leí, sí. Asistencia en transición, y claramente uno de los puntos que está vinculado a crimen organizado, problemáticas transfronterizas, y seguridad marítima, bueno, una serie de cuestiones que me parecen interesantes, seguridad de infraestructura, 30
donde obviamente generan nuevos desafíos y una readecuación de capacidades por parte de las misiones para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Entonces creo que en realidad mucho de la conferencia de ministros estuvo en este lugar respecto a nuevas funciones con mandatos, la necesidad que sean mandatos muy enfocados a la realidad en la que tienen que actuar, porque en eso está parte del éxito que puedan tener las misiones. Antes hablábamos, perdón, te interrumpí, sí. Mandatos robustos, R2P, responsabilidad de proteger, POC, protección de civiles, bueno, eso y mucho más. Entiendo que es el bisturí lo que están ellos pidiendo, ¿no? Totalmente. Yo creo que este es uno de los puntos, mandatos, funciones y nuevas capacidades. Y otro aspecto que también se marcó como importante, los formatos, ¿no? Cascos azules o 6 alternativas posibles de misiones. 6 de nuevas misiones. De tipos de formatos que pudieran asumir estas misiones para participar en conflictos armados. ¿Y qué tipo de formato sería? Por eso, desde la misión tradicional, sí. Que conocemos. Quiere decir que el cuadradito, el cuadradito de capítulo 6, capítulo 7, capítulo... No, prácticamente eso queda superado. No, están hablando de misiones independientes, misiones secuenciadas, donde un esquema de seguridad se haría cargo y otro podría pasar a ser el relevo, de misiones en paralelo, de 2 organismos que pudieran estar operando en el terreno, operaciones conjuntas, y las misiones autorizadas por Naciones Unidas, que van hacia un formato de fuerzas multinacionales, lideradas por un país y sostenidas también, a lo mejor con fondos fiduciarios, producto de contribuciones voluntarias. ¿Pero esos son proyectos o ya se va a implementar? No, eso está, por eso digo, este es un trabajo independiente, pero que ha sido el documento disparador de las reflexiones en las reuniones preparatorias que hubo a esta conferencia ministerial. Obviamente muchas de estas no tienen consenso o pareciera haber un acuerdo inicial, pero después cuando llega el momento de tener que concretarlas, como estamos viendo con algunas de estas, como pasó con el caso de Haití, ha tenido la multinacional Interim Force, que fue de hecho aterriza Canadá, Estados Unidos y Chile en Haití primeramente, y creo que Francia también. Y después vinieron los cascos azules, después vinieron, que bueno, de hecho podríamos hablar un programa entero de eso, pero de algún modo es como que están recogiendo el guante de lo que realmente está sucediendo. Sí. Esta privatización de las misiones de paz, como puede ser los keniatas en Haití. Por eso yo hacía un poco referencia a la resolución de octubre del 2023, en donde lo que se crea es una fuerza multinacional de carácter policial, liderado por una fuerza, por un país particular, que es el caso de Kenia, donde los fondos para sustentar la misión tienen que ver con contribuciones voluntarias en un fondo fiduciario. Entonces, creo que eso son formatos que van a requerir... Ya el Fondo de Naciones Unidas, yo te estoy haciendo llegar, y te muestro, y después lo mostraré cómo de algún modo ha habido una evolución. Esto es una interpretación que hicimos nosotros, libre y creadora, como decimos, que en un momento dado, en la secuenciación, acá se ve como Estados Unidos un poco enojado, esto es de mi cosecha, se retira un poco de Naciones Unidas no, cuando interviene en Irak, cuando interviene, digo directamente, o en Afganistán o en diferentes lugares, no tuvo el respaldo absoluto ni el mandato, sino digamos la tolerancia de Naciones Unidas. Y cómo empiezan a nacer las misiones políticas. Pero la misión política es una oficina para atender quejas, ¿no? Ahora nosotros tenemos cerca de 20 misiones políticas y 10 misiones robustas, duras, o como queramos llamarlo. Se querían ir o se tenían que ir los de República Democrática del Congo y no se fueron. ¿Se habló algo de eso?
Sí, por eso digo, un poco el otro aspecto que se planteó como desafío es el tema de la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, sobre todo en lo que significa, y esto tiene que ver obviamente accountability. Sí, por un lado los recursos financieros, ¿no? Y la necesidad que tienen sobre todo los países que mayormente aportan, que incluso se está planteando hasta como una necesidad de nuevas métricas para poder evaluar y medir los resultados, ¿no? Es decir, que lo que realmente se invierte en las misiones de paz tiene como contrapartida un éxito o indicadores de éxito, y por eso también se ha trabajado mucho en ese aspecto, cómo profundizar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad de quienes asumen esta misión, ¿no? Entonces eso también ha sido uno de los aspectos más relevantes y en los cuales había mucha coincidencia, ¿no? Antes, la tengo Alejandra, porque realmente estoy entusiasmado de hacer 45.000 preguntas. Una de las cositas, y ahora ya te dejo, Ale. Naciones Unidas tuvo también la habilidad en su momento de adecuarse. El papelón del 94-95, cuando fue la Srebrenica y ni hablar de Ruanda. Viene Brahimi, viene el Jaipo, vienen todos los updates, las actualizaciones como para ponerse a la altura. Lo que había pasado con los belgas en Ruanda, que lo conocemos todo. Un intento de, mismo Brahimi decía, nosotros hacíamos mantenimiento de la paz, pero no había paz que mantener en los lugares donde llegábamos. Y de algún modo, fueron actualizándose, pero en este momento es un mandoblazo que ha recibido. Yo esto es de mi cosecha y no la quiero comprometer a nuestra funcionaria. En un momento dado, uno de los discursos de nuestro presidente a Naciones Unidas quedó desbalanceada, quedó knockout, pobre. El realismo a veces la pone contra las cuerdas, pero... Bueno, en ese sentido, por eso creo, es un documento, obviamente, esto hay que verlo después, plasmado en acciones, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas en estos ámbitos multilaterales es cómo después logramos ponernos de acuerdo y materializar todas aquellas aspiraciones y buenos deseos que se expresan en los ámbitos, como puede ser un foro, pero creo que hay es decir, el planteo fue que va a haber una necesidad de misiones teniendo en cuenta la evolución en el contexto internacional, conflictos que están asumiendo algunos formatos, sobre todo se habló mucho de la amenaza híbrida, que requiere de otras capacidades, por eso planteaban para los contingentes que participan la necesidad de también profundizar el vínculo en los componente militar, componente policial, componente civil, por el carácter que están asumiendo algunos de estos conflictos. Y entonces, en este intento por lo menos sincerar. Yo creo que si ustedes me dicen, lo que se planteó fue una suerte de, no sé si autocrítica, pero un poco asumir, y si ustedes, por eso digo, les recomiendo vayan al documento, porque se dice mucho o sistematiza mucho de lo que esto que vos, Eduardo, estabas planteando y que está quedando planteado no es un documento porque es un trabajo independiente, pero que ha logrado motivar o ser el disparador de reflexiones y aportes, y en esto había coincidencia. El otro planteo también es en esto que vos señalabas y que tuvo que ver mucho con los años 90, es decir, como un debate, ¿no?, que se instala en los 90 respecto a la relación entre mantenimiento de la paz, construcción de la paz, enforcement, y prevención de conflictos, ¿no? Esto es un debate que uno lo ha vivido, lo ha vivenciado en los años 90, cuando Naciones Unidas empieza a mostrar dificultades para responder en conflictos para los cuales no se inventaron las misiones de paz cuando nacieron. Exactamente, era un esquema más de una matriz westfaliana estadocéntrica, diría nuestro amigo Mariano Bartolomé, pero digo, en los 90 tuvimos una sobreabundancia y predominancia de conflictos intraestatales, que es lo que llevó a que Naciones Unidas quedara en alguna medida frágil, eso es casi en mi métier diario, en la explicación de cómo el conflicto doméstico se internacionalizó y cómo la
conflictividad internacional se instaló adentro de los países. Dale vos. Seguimos en Cascos Azules con la directora nacional de Política Internacional de Defensa, María Cristina Domínguez, y con toda esta participación que tuvo la Argentina en Berlín, estos nuevos planteos. ¿Cómo se prepara la Argentina para afrontar esto? Bueno, Argentina, manteniendo su compromiso, en lo que nosotros también compartimos con Eduardo muchas veces, ha sido una política que ha mantenido de manera sostenida y constante, con mayor o menor intensidad también de acuerdo al contexto internacional. La Argentina, ustedes saben bien, desde fines de los años 50, y que por lo tanto es una política de Estado. Yo creo que obviamente el compromiso de la Argentina lo demuestra nuestra presencia en las 7 misiones que tenemos, pero digo, nosotros vamos a acompañar, precisamente trajimos mucho material de estudio, mucho material de trabajo que ya veníamos viendo para ver cómo esto influye en lo que es el despliegue de misiones de paz argentino, obviamente en diferentes tipos de conflictos, y también con una adecuación obviamente de los medios y de las capacidades que están dentro también de un proceso que tiene que ver con el proceso de modernización que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa en términos de adecuación de capacidades y también en lo que es adecuación de los marcos normativos. Creo que eso también es otro aspecto que, por eso nosotros estamos, no me quiero aventurar hoy, pero creo que hay un marco en el cual tenemos que pensar esto con una mirada mucho más integral, digo, donde la política de defensa se está pensando desde otro lugar y con otro tipo de inquietudes, con lo cual digo, creo que esto es un proceso en el cual obviamente estaremos respondiendo. Sí, estamos, Cristina, estamos en pleno debate, estuvimos la semana pasada Cascos Azules y vamos ahora a pedirle que nos ayuden con un audio que tiene que ver de nuestro canciller, que queremos que vos compartas en este ir acompañando. Vos vas a recibir, te estoy haciendo llegar un cuadrito que está ahí, que ahora lo voy a buscar y lo tengo por acá, pero mientras tanto apelamos a Ortega y Gasset cuando dice que muchas veces un ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de una sociedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto bien copia lo que fue el compromiso de Naciones Unidas a lo largo de la historia, a lo largo de los, sobre todo a partir del año 91, en que hay un Big Bang de misiones, y cómo Argentina fue acompañando con su cuota, con su colaboración, ese esfuerzo de pacificación que tuvo Naciones Unidas hasta el 2006. Esto es lo que nosotros detectamos con nuestras investigaciones, informes, y a partir de ahí es como que nos abrimos, es como que le sacamos la cola a la jeringa, nos alejamos del tema y escuchamos en una entrevista que se hizo en Radio Mitre con Feynman al canciller, que venía de hablar con el Papa, un tema que es bastante interesante. ¿Lo escuchamos? ¿Puede ser? Sí, un hombre muy preocupado por la paz en el mundo, ¿no? Un mundo tan convulsionado y con 57 guerras, ¿no? Exactamente, yo creo que él está muy atento y hemos hablado bastante de eso, hemos hablado de nuestra vocación, como ya lo hemos manifestado en alguna otra oportunidad, de colaborar con los procesos de paz, ser parte para promoverla, y creo que este es un tema central y que también está en el eje de la política del presidente, que ya se ha manifestado en varias oportunidades, así que yo creo que hay, como usted bien define, tenemos entre 56 y 57 conflictos en este momento armados en el mundo. Claro. Quizás los que nosotros pudimos hablar un poco más tienen que ver con Medio Oriente y con Ucrania. Claro. A mí me dan otros números. Los 56, no sé cuál es la fuente, respeto, pero hay en estos documentos que estamos haciendo llegar, hay como 143 entre las intranacionales con las internacionales. Esto es como una especie de vía libre, es una especie de guiño, es una suerte de vamos a estar comprometidos, como históricamente creo que estuvo Argentina en procesos de paz. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que por eso digo, está dentro de un proceso que tiene que ver con una Argentina insertándose desde otro lugar, recuperando espacios
que siempre ocupó y que bueno, estábamos un tanto más retraídos en el sistema internacional. Entonces creo que todo es conducente y es una mirada integral y que tiene que ver, insisto, yo lo veo desde el punto de vista de la política de defensa, de una actualización, de una modernización, sí, y que eso va a sin lugar a dudas también redundar en lo que es la adecuación de nuestras misiones de paz. Obviamente no tengo definiciones para dar en este momento, pero creo que es lo dado en función de los lineamientos que hoy tenemos en términos de política exterior y cómo eso también se vincula con la agenda de la política de defensa. Así que yo creo que por eso, y es interesante lo que vos planteás, porque vos has marcado hitos de la Argentina en su participación en misiones de paz, en lo que significó a fines de los 50 un orden internacional con las características particulares que tenía ese orden internacional de la bipolaridad y ¿no? una organización del mundo donde Naciones Unidas fue uno de los esquemas que le dieron un formato, ¿no? Los años 90, la implosión de esa estructura internacional y el advenimiento de un contexto que venimos llamando de la posguerra fría, de la posguerra fría, de la transición global. Bueno, digo, desde las misiones de paz, eso significó para la Argentina, a comienzos de los años 90, una participación que significó un criterio cuantitativo, ¿no? Porque ahí fue una explosión, como vos decías, en los batallones del ejército argentino, el BEA, con contingentes que digamos 600 efectivos, con una rotación durante tantos años. Y el otro punto de inflexión creo que fueron los años 2000, con también la participación argentina en contextos de emergencias complejas como puede haber sido Haití, que fue otro momento también del contexto internacional, en ese caso con un conflicto obviamente en nuestro continente, ¿no? En las Américas. Y creo que ahora nos toca vivir este tercer momento en términos de las misiones de paz, que obviamente iremos acompañando, vamos a estar estudiando mucho de lo que trajimos, para ver en qué situación estamos, qué podemos potenciar, digo, porque la Argentina se está posicionando en el sistema internacional, en la región, también creo yo desde un lugar mucho más consistente y coherente respecto de un tiempo atrás. Así que bueno, hoy mismo tenemos al presidente en Europa siendo totalmente conocido y interactuando con personalidades trascendentes. Con gusto la tendríamos, lo vamos a tener 2 minutos más, no, 1 minuto más, no tenemos ya más tiempo porque nos vamos a la pausa de mitad del programa, era lo que habíamos pautado. Ella tiene que ir a dar clases. Sí, tengo que ir a la universidad. Tenés que hacer el chivo, ¿dónde estás dando clases? Hoy me toca en la Universidad Católica Argentina. Acá la tenés. Sí, estoy cerca, por eso puedo manejar un poco más los horarios, pero bueno, la vida docente, ¿sabes? No, es así, sí, tal cual. Es apasionante también. Pero bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier otro tipo de intervención. Que quede grabado esto, por favor, porque lo vamos a ir a molestar seguramente. Y que nos traigas la primicia cuando haya una nueva misión, un nuevo despliegue, novedades en cuanto a las misiones de paz, que acá todos los oyentes, la audiencia quiere saber y está atenta. Así que te comprometemos, María Cristina Domínguez, y muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco infinitamente la invitación, el haber hecho posible un poco de una manera bastante quizás demasiado sintética, pero digo, bueno, comentar lo que había sido la experiencia de Berlín, los desafíos que se nos presentan y ver cómo respondemos entonces a esos desafíos. Y por otra parte agradecerles porque me han permitido volver a mi juventud cuando he tenido un programa de radio con viejos amigos en los años 98, 99. Así que bueno, me ha resultado muy grato volver. ¿De qué se trataba ese programa? ¿Cómo? ¿De qué se trataba ese programa? Se llamaba Hecho en Argentina, estábamos en una radio FM Palermo, y eran temas internacionales, economía y temas de integración regional, que eran un poco... todo tu tema. Sí, lo hacíamos con un grupo de 2 amigos, con los cuales también hacía que la producción y todo fuera muy
muy fluida y muy hasta divertida. Que debe ser así. Los viernes para Debe eso. ser así. Cristina, gracias por haber estado. Gracias Y a tu muchachada la vamos a ir a molestar también. Bigliero, Árbol, García, sí. no me acuerdo. Y Tenemos un equipo realmente muy, muy robusto, muy trabajador y siempre dispuestos a aportar desde el lugar que nosotros hacemos en el Ministerio y en particular desde la Secretaría. Gracias. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Esto es Cascos Azules. Soldados valientes luchando en la paz. Cascos. Bueno, vertiginoso, realmente ha sido súper interesante. En media hora es imposible hablar de algo tan trascendente, tan importante como ha sido esta reunión, la ministerial, que se realizó. Me quedó preguntarle, por ejemplo, si se hace en Alemania y Alemania tienen un poquito de ganitas de formar parte del Consejo de Seguridad. Es fundamental que el Consejo de Seguridad también se adecue a estos nuevos momentos, y hay mucha crítica y cómo están atravesadas las misiones que se están desarrollando en el mundo por las decisiones prácticamente básicas, elementales, que no quieren cambiar las grandes potencias que hoy constituyen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Acá, por ejemplo, yo me quería hacer eco de un trabajo, ¿por qué las misiones de paz de Naciones Unidas, por qué importan estas misiones de paz? Un trabajo de Christoph Warschak y Karina Mroz, y es el Instituto Alemán de Desarrollo y Sustentabilidad, sería la traducción, de AIDOS, que es alemán. Y esto también se desarrolló el día anterior a la reunión a la que estuvo concurriendo María Cristina Domínguez, que decía así: el mantenimiento de la paz está en crisis. Si bien los conflictos armados han alcanzado su máximo histórico, el apoyo político y financiero total es brutal, pero es imprescindible este tipo de aclaraciones. El apoyo político y financiero a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ha alcanzado un mínimo histórico. Son las diferentes críticas que se han hecho en su momento. A pesar de que su eficacia está bien demostrada. Esto sucesivamente nosotros hemos ido difundiendo trabajos, por ejemplo, del secretario general de las misiones de paz, estoy hablando de Jean-Pierre Lacroix, que hace referencia a que con el 5% de lo que se gasta en defensa en el mundo funcionan las misiones de paz, menos de lo que gasta la policía de Nueva York, por ejemplo, y hace esa comparación para darse cuenta que de algún modo con esto intentan mitigar
o minimizar el impacto de estos conflictos que son terribles. Y esto fue entonces la conferencia ministerial de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que se desarrolló en Berlín y de la cual participó nuestra invitada de hoy, María Cristina Domínguez. Adelante, Ale. Bueno, vamos a decirle a nuestra audiencia las redes y cómo se pueden contactar con nosotros. A nuestro WhatsApp 11 57 62 2985 11 57 62 2985. Allí nos pueden dejar mensajes, invitamos y también los invitamos para que los desplegados, la audiencia nos deje un mensajito cortito diciéndonos cómo están, cuáles son sus funciones, qué les parece el programa, ya sea críticas y obviamente constructivas. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Cascos Azules FM, en Twitter o ex Twitter X, hoy en día Cascos Azules ARG, todo junto, Cascos Azules ARG. En Instagram nos encuentran como Cascos Azules ARG. En YouTube, Cascos Azules Radio. Allí subimos todos los videos, las entrevistas, nuestros columnistas. Te pedimos que dejes tu comentario, que nos dejes el like y que actives la campanita, que te suscribas para que nos ayudes a crecer, para que nos ayudes en esta movida de visibilizar a los cascos azules. Y también pueden dejar donación en la página web cascosazules.com.ar. Allí hay un botón donde pueden colaborar con nosotros con donaciones, con lo que puedan, no tienen que ser sumas siderales, por supuesto. Y hay otro alias donde pueden dejar donaciones, que es casco.azul.radio.paz. Repito, casco.azul.radio.paz. Nuestro mail es cascosradio@defensa.gov.ar. Bueno, allí nos encuentran y esperamos sus comentarios y saludos. También vamos a saludar a los que nos están saludando por Instagram. Andan mirando a quienes vamos a ir saludando y vamos a ir a la publicidad porque esto si no funciona y nos hemos salteado la primera etapa, la primera parte, porque realmente estábamos re entusiasmados aprovechando esta media hora que nos regaló María Cristina Domínguez, la directora nacional de Política Internacional del Ministerio de Defensa. Vamos, Charlie, a la publicidad. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Soldados valientes luchando en la... Bueno, Seguimos interesante. En el aire, con Cascos Azules. Y acá está, en esta doble alma que tenemos de Instagram y el aire. Yo la escuchaba con absoluto detenimiento a Cristina, a mi ex profesora, y realmente cuando estamos hablando de capacidades y estos 30 tópicos, por así decirlos de algún modo, nos van a requerir capacitaciones,
capacidades, especialidades, o como se las quiera llamar, que no van a ser las que alguna vez le escuché a un jefe de Estado Mayor que se ha retirado, del Rottweiler. No, el Rottweiler no va más. La bestia bruta de una fuerza echada solamente a matar, bueno, hoy por hoy requiere otro tipo de cosas. Yo no puedo poner un bruto a manejar un dron. Me explico en esto, ¿no? Y hoy el dron pone en duda la efectividad de las fuerzas blindadas, de las fuerzas acorazadas, de los países beligerantes en batallas de tanque. Es decir, hoy se pone en duda con una inteligencia artificial esto que ha sucedido con los drones de destruir a la fuerza estratégica rusa. Me hizo como Andrei Servin-Pont, que también lo recababa, lo que fue la operación contra Hezbollah, contra las autoridades de Hezbollah, que explotaron los Vipers. Bueno, realmente la sutileza, lo que es la hibridación del conflicto, lo que es la interpretación de lo que llamábamos malamente asimetría, y que nosotros prejuzgábamos que había un conflicto asimétrico porque un vietnamita que apenas tenía bicicletas no podía trasladar la artillería donde sí la trasladó, atacó Dien Bien Phu y Francia desapareció de ahí de la zona del sudeste asiático, y tuvo que salir Estados Unidos a respaldar para tratar de mantener esas posiciones. Bueno, realmente hay mil cosas para hablar. La última, antes de darle ya la palabra a Alejandra, que seguirá con sus temas, estamos actualizando nuestra carpeta de el mapa de despliegue ya para junio del 2025, con algunas novedades que las vamos a hacer partícipe y tratar de simplificar un poco, porque reconozco que era muy confuso el anterior. Hoy los países contribuyentes de tropas, de Uniform People, como le dicen, son 118. Argentina es el país número 35. Uruguay está antes que nosotros y es el número 18. Y normalmente los 5 o 6 primeros países, que no son los mayores presupuestos de defensa, no son los primeros presupuestos de defensa, son los que completan prácticamente el 50% de las misiones, del personal de las misiones de paz. Así está Nepal con 6.122 efectivos, Ruanda con casi 6.000, Bangladesh con también casi 6.000, 5.675, la India con 5.365, Indonesia con 2.747, Pakistán, y así sigue. Y prácticamente con estos efectivos los actuales números, 61.290. Las Naciones Unidas ha tenido casi el doble, sí, ha tenido el doble de efectivos desplegados en el mundo. Pero lo que planteamos, el desinterés de la política y los bajos presupuestos, traducidos justamente por ese desinterés de la política, llevó a que tengamos fuerzas efectivas desplegadas en el mundo en las misiones de paz escasas. Alejandra. Bueno, déjame saludar a los que nos están mandando mensajes a través de Instagram. Luciano Jauregui se ha conectado y dice: muy bueno el programa, muchas gracias. Lidia Martínez, también Raúl Bres, Fran Obregón, Ángeles, Tim Bettinger, Hugo en Cyprus nos dice: muy interesante el programa desde Tierra Colorada, Posadas Misiones. Les mandamos un gran abrazo. Gracias, muchas gracias, Hugo. Raúl Bres, excelente programa, saludos desde las tierras correntinas. Corrientes nos está escuchando. Toda la Mesopotamia. Toda la Mesopotamia, qué excelente. Bueno. Tenemos gran cantidad hay una gran cantidad de repetidoras justamente en toda la zona de Entre Ríos, Corrientes y también en Misiones. Después le voy a preguntar a Valeria si se acuerda qué más tenemos. Vos sabés que yo quería hacer una referencia respecto a
a que existe un decreto de bastante poco conocimiento, de poca difusión, que es el 894, que de algún modo, 894/99, que hace referencia a la responsabilidad nacional adjudicada al Ministerio de Defensa para las misiones de paz en general. Y quiero hacer un comparativo, porque de algún modo acá nadie se arroga el decirle, por ejemplo, a nuestros hermanos los gendarmes que están en Colombia, en número de 9, junto con los 10 militares que están también en la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, en total 19. Entonces, ¿quién tiene más importancia? No tiene ninguna importancia, y cada uno hace su rol y cada uno en su juego, por así decirlo. Pero quería recordar lo siguiente. Yo tengo una anécdota con el que era el secretario de Seguridad, Norberto Quantín. Estoy hablando del año 2004, cuando el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en Argentina era Gustavo Vélez. Y lo fui a ver. El tema sucedió del siguiente modo. Él fue a visitar a sus gendarmes. Claro, él era el Bullrich de aquel entonces. Era él, ya no como grado de ministerio, después se hizo ministerio con Garré, con Hilda Garré, pero en ese momento era la máxima autoridad de la seguridad en Argentina, que era, ya digo, Norberto Quantín. Y lo fui a ver. Me atendió muy cortésmente, muy agradablemente. Y él fue a visitar a sus gendarmes. ¿A dónde? A Kosovo. Y ahí se enteró, cuando llegó a Kosovo, que había una guarnición militar enorme. Ellos eran más, ellos tenían una fuerza especial de 114 efectivos, y nosotros teníamos una sección más algunos oficiales de Estado Mayor en diferentes puestos en la misión, que era la KFOR. Sí. Y ahí se enteró él que había otros argentinos. Y acá voy al hecho, cómo festejar el 9 de julio, la coordinación elemental que normalmente, y en los desfiles inclusive, a mí me ha tocado tener el honor, el privilegio en Mendoza de organizar desfiles y también coordinar con las fuerzas policiales y la gendarmería, etcétera, que participaba. Bueno, a ver, muchachos, ¿cómo hacemos? ¿Quién debe pasar primero? ¿Quién después? Y esto era criterios de mera coordinación básica. Y era un poco la anécdota, y hacérselo saber. Ya vamos a ir a verla a la directora nacional para contarle que nosotros debiéramos tener un observatorio y probablemente una asociación de veteranos en misiones de paz, como para saber, como para hacer un seguimiento más estrecho, tener números concretos. Sabemos, por ejemplo, que los caídos en Malvinas fueron 649, ni uno más ni uno menos. ¿Y por qué no sabemos si somos cerca de 60.000 o cerca de 70.000 los veteranos que de algún modo han participado en misiones de paz? Alejandra. Bueno, un poco de internacionales. Reino Unido anunció un ambicioso suministro de 100.000 drones a Ucrania para abril del 2026. Parte de un paquete de 4.500 millones de libras. Tensión militar en Oriente. Gaza, activistas, incluyendo Greta Thunberg, fueron detenidos tras intentar romper el bloqueo israelí en un barco de ayuda. En Líbano, Israel realizó ataques a los objetivos de Hezbollah en Beirut, citando producción de drones. En África aumentó la violencia. Mali, desde mayo han crecido los ataques de grupos yihadistas, incluyendo incursiones en bases militares como en Uniat, Timbuktu, Pulkesi. Decenas de soldados muertos. La retirada de Wagner fue completada el 6 de junio, aunque sigue activa la Africa Esa Corps. Noticia déjamela, porque yo tengo la responsabilidad de dar una serie de clases vinculadas con la situación de África, y es inabarcable, inacabable, es interminable entender este tipo de cosas. República Democrática del Congo, la rebelión del M23 retomó Goma en enero, provocando más de 700.000 desplazados solo en esa ciudad, siendo el conflicto general responsable de 7.8 millones de desplazados. Sí, una cifra realmente escalofriante. En el sudeste de África hay roces fronterizos. En Camboya, Tailandia, desde el 28 de mayo hay enfrentamientos por territorios en la frontera. El intercambio de fuego dejó al menos un soldado camboyano muerto. Siguen conversaciones militares. Camboya. Es decir, el mundo está
es terrible, es insoportable, es increíble tratar de definirlo y qué es lo que está sucediendo. Y de vuelta, yo los invito a pensar en la figura del yin yang. ¿Vieron el círculo que está con un permanente girar, o como queramos llamarlo, con un punto negro, un punto blanco, y bueno, una cosa y la otra, y cómo se va revolviendo dentro de la idea del revólver, ¿no? Y cómo el crimen doméstico se ha internacionalizado, y cómo el conflicto internacional se ha internalizado. Quizá estamos... Bueno, con un intercambio, jugando. déjame, Eduardo, dar ida y vuelta con nuestros oyentes. Nos dice Hugo en Cyprus. Hoy por hoy, a ver qué opinás, ¿no? Dale. Hoy por hoy, el tratar de saber manejar el quinto dominio es transversal a toda acción. El ciberespacio es lo que se viene. Los drones, como lo estuvimos hablando, ¿qué opinan de esto? ¿Qué decís? Esto cambia la geopolítica, cambia la estrategia. Lo hablamos, no sé si ya estaba Cristina, cuando y lo enfaticé así, las brigadas acorazadas, que así le llamaban en España, por ejemplo, o las blindadas, hoy están... a ver, esto es estrategia pura. Es como el terror que le tiene el elefante al ratón, y uno diría, pero ¿cómo? El elefante puede tenerle temor al ratón. ¿Y sabes por qué? Porque los ratones se suben por las patas del elefante y le hacen los nidos en los oídos a los elefantes, y después estallan. Entonces, evidentemente hay un temor atávico que tienen ya instalados en su propio instinto de tenerle temor a un animalito tan chiquito, y este tipo de cosas, me permito este remedio, esta comparación, esta analogía de lo que es el simple, sencillo, inofensivo dron de plástico que pesan 250 gramos, un poquito más. Como lo decía Juan Belicou. Tal cual. Que los construían, eran drones muy precarios, pero que tenían su efectividad. Pero a ver, tenemos, las guerras no las ganan los más poderosos, las ganan los más inteligentes, los que tienen capacidad adaptativa. Lo hemos hablado de cuál era la frase en Roland Garros, en el estadio, que si alguien se acuerda, nos la pueden mandar por Instagram. Y este tipo de cosas fueron también de algún modo detectadas, y queríamos plantearlas porque esto fue el planteo que debió haber escuchado Cristina en su lugar. Geopolítica estancada, debilita el consenso de las operaciones multilaterales, que está en baja. El multilateralismo está en baja. Esto que dijimos recién, y lo dijimos confusamente, internalización del conflicto. El conflicto internacional se interna en él, y se internacionaliza el crimen doméstico. Hoy el problema que tenemos en Rosario no se trata de un problema local, es que justamente es un puerto conectado con el mundo, y desde el mundo viene la droga, y al mundo va la droga en esa canalización. Esto tendríamos que hablar un día, lo tendremos que hablar de Moisés, se me fue el apellido del venezolano, no se me va a acordar. La hibridación del conflicto, que es la desinformación como arma de campaña que se está utilizando, y tiene que ver con lo que nos decía este muchacho de ciberdefensa, el quinto dominio. Recursos limitados, guerras eran las de antes, la evolución del conflicto y regionalización de la responsabilidad. Vamos tendiendo hacia el capítulo 8, a una suerte de privatización, que es lo que pasa, lo que está sucediendo en muchos lugares, como de algún modo ad hoc se dan responsabilidades a determinados grupos para atender la problemática del conflicto en su resolución, en su etapa resolutiva. Misiones de paz privadas. Dale. Bueno, quería contarles a la audiencia que falta poquito para que este programa cumpla 17 años al aire, así que alentamos a todos a dejarnos esos mensajitos tan alentadores que siempre nos mandan. Y ya quedan, yo acá leo 59 minutos, así que queremos... no nos queda nada. No queda nada, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando,
Estamos también, tenemos un 2 poquito más. minutos más, nos dan. 2 Qué minutos hacemos. alegría. Bueno, este programa que quiere visibilizar a los cascos azules, a ellos que llevan esa esperanza para un futuro mejor, donde se pierde la tranquilidad del día a día, donde se sacrifican las vidas de amigos, familiares, compatriotas, donde el orden y la justicia se ven amenazados por la violencia. Allí están los cascos azules y este programa no existiría sin ellos, así que también le queremos agradecer a todos aquellos, a todos los que están desplegados, a todos los que nos dan las entrevistas, que nos brindan su tiempo para que este programa salga al aire. Es nuestra razón de ser y bueno, es el compromiso y acá lo decimos, tratamos de ser la voz de los cascos azules y a ver, y de algún modo ser un complemento pedagógico. Esta es la razón fundamental. Alentamos a los investigadores, gran cantidad de gente joven, de estudiantes, están acercándose a los lugares donde se difunden este tipo de ideas y muchos también nos siguen y es realmente importante. Comprométanse con la paz, comprométanse con investigar cómo salir de esta conflictividad que nos está matando. Una de las cosas que íbamos a preguntarle a Cristina tiene que ver con esta posibilidad de la integración que nosotros tenemos con Uruguay. Nosotros hemos tenido hace poco una relación muy estrecha, hemos viajado nosotros a Uruguay, ellos han viajado acá a la Argentina y ese hermandad, involucramiento, esa hermandad, estar en el mundo, un país chiquito como ellos mismos se perciben, les y ha permitido compartir los conocimientos, ¿no? Compartir cómo se adiestran unos, cómo se adiestran los otros. Absolutamente. Cuando están en el terreno, las diferentes misiones, cuando viajamos a Uruguay recuerdo que nos han recibido muy bien y cada uno contaba su experiencia. Me acuerdo de una casco azul que había adoptado a un chiquito haitiano y uno de África también. Se dan. Porque bueno, el estar ahí, el contacto humano también tiene ese lado humano que tienen los cascos azules. Por supuesto. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias Valeria, gracias Charlie, gracias Juan que estaba por ahí, bueno, gracias Alejandra, y bueno, seguiremos. Ya 17 años estaremos cumpliendo en muy breve tiempo y seguimos teniendo mucha gente. Síganos por YouTube también. Y el like es imprescindible. Bueno, los saluda Alejandra Formoso y Ruzola. Los esperamos todos los lunes 19 horas, jueves 19 horas en Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Cascos Hasta Azules, la próxima emisión. Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Ruzola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.